Una neblina carmesí se cernía sobre la ciudad en ruinas. El aire, denso con un hedor a metal quemado y algo mucho peor, ardían incendios en los restos de lo que una vez fueron imponentes torres, los huesos de una civilización reducida a polvo hace mucho tiempo bajo la marcha de la guerra. El jefe de guerra Celter se encontraba en el balcón destrozado del puesto de avanzada de los dominios, observando la ejecución con desinterés. Una fila de prisioneros encadenados se arrodillaba en la nieve ensangrentada, con los rostros ahuecados por el hambre y sus rasgos alienígenas. Retorcidos por el miedo, los ejecutores Cirón avanzaban entre las filas, abatiéndolos metódicamente con lanzas de energía. El dominio no tenía ningún uso para la semana. El propio Celter se había encargado de ello. Un timbre bajo interrumpió el silencio. El jefe de guerra se giró ligeramente cuando uno de sus oficiales se acercó al Cirón. Inclinó sus profundos ojos ámbar, mirando la masacre antes de regresar con su comandante. Otro sector seguro. Mi señor, la resistencia fue mínima. Los humanos lo abandonaron hace 2 ciclos. Celter soltó una breve carcajada. El sonido era como el rechinar de placas de acero. Huyen como insectos. Cuando el fuego se acerca demasiado, ¿es eso todo lo que el oficial dudó? Hay algo más. Una perturbación cerca del perímetro exterior captó su atención. Una perturbación. Nuestros sensores detectaron movimiento, pero no rastros de vida. Los exploradores fueron desplegados, pero nunca regresaron. Celter exhaló por las mandíbulas, medio irritado, medio divertido. Se giró para observar las ruinas en llamas que se extendían por el horizonte. Este mundo, uno de los muchos que había destruido, ahora le pertenecía. Cualquier anomalía de la que habló su oficial era una mera sombra en la nieve. Envía un equipo de cazadores. Dijo, extráiganlo y si se resiste, quémenlo. La tormenta había llegado rápidamente, devorando los acantilados distantes en una avalancha blanca. La patrulla Cirón se movió con cautela por las ruinas. Sus visores luchaban por penetrar la escarcha arremolinada. Algo en el silencio los inquietó. El sargento relapretó los. Sujetando su cañón de plasma, su escuadrón había operado en 100 mundos, eliminando a los rezagados tras la arrasada del dominio, pero algo en este le hizo un gesto. El viento aullaba entre las ruinas irregulares, llevando susurros que no existían. La pantalla de su casco parpadeó. Miró a sus hombres. Les indicó que desplegaran a 5 de los mejores cazadores del dominio, cada uno criado para la guerra, equipado con el equipo de combate más avanzado que la galaxia podía ofrecer. Sin embargo, un escalofrío recorrió la espalda de R. Algo mucho más frío que el movimiento de la nieve. Su visor apenas lo captó. Una forma oscura se deslizaba a través de la tormenta. Levantó su rifle bruscamente, ladrando una advertencia. Sin respuesta, solo el viento. Dio un paso cauteloso hacia adelante. La nieve estalló. Un borrón de movimiento negro. La tormenta se estrelló contra el sifón más cercano, clavándole una cuchilla en la garganta antes de que pudiera gritar. Se oyeron disparos cuando el escuadrón reaccionó, pero la figura ya se estaba moviendo. Disparó su rayo de plasma. Quemó el aire donde la sombra había estado hace una fracción de segundo. Algo lo golpeó en el hombro. El impacto lo tambaleó. Vislumbró un rostro humano con cicatrices. Ojos fríos como una tumba. Un puño enguantado se clavó en su visor. La oscuridad lo envolvió. Los cuerpos yacían en la nieve. Vapor se elevaba de las heridas abiertas. Donde sus armaduras se habían abierto como papel. Una figura solitaria se agachó junto al último, limpiando una espada ensangrentada. Contra la capa del cadáver, antes de ponerse de pie. El sargento Daniel McAllister se ajustó la capucha, bajándola. Contra el viento, la lucha había sido rápida, clínica. 12 años de guerra lo habían perfeccionado en algo más que un simple soldado. Algo para lo que las zonas no estaban preparadas. Bajó la mirada a sus manos. La sangre aún resbalaba por sus nudillos. Ya congelados contra su piel, los flexionó. Exhalando lentamente, sin vacilar, sin pensarlo 2 veces. Hacía tiempo que los había quemado. Fuera de sí mismo. El jefe de guerra estaba aquí, eso era todo. Eso importaba desde la cresta. McAllister podía ver el corazón de la ocupación del dominio. Un puesto avanzado construido sobre las ruinas de una ciudad antaño orgullosa. Torres de acero alienígenas se retorcían hacia el cielo, pulsando con una luz azul enfermiza. Los guardias patrullaban el perímetro. Sus brillantes visores atravesaban la tormenta. Había sido un largo camino para llegar aquí hace 12 años.
Había sido un marine, luchando una guerra perdida en la tierra. Recordó el día en que su unidad fue abandonada, dejada a morir mientras las últimas ciudades humanas se derrumbaban. Recordó la traición, la desgarradora comprensión de que su gobierno había cambiado la supervivencia por su propia huida. Había sido capturado, arrastrado por el vacío para luchar en fosos de sangre para la diversión de sus nuevos amos. Aprendió sus tácticas, sus debilidades, había quebrado a sus campeones, enterró a sus señores de la guerra y cuando finalmente escapó, se había abierto camino a través de su imperio, dejando nada más que cadáveres a su paso. Ahora era el momento de terminar lo que empezó. Respiro Hondo. Se cambió la correa de su. Con la escopeta al hombro, ya podía sentir que lo buscaban, con los ojos escudriñando la tormenta y las armas apretadas. Aferrándose a sus manos, no entendían que habían conquistado planetas, aplastado ejércitos, destrozado civilizaciones enteras bajo sus botas, pero nunca habían luchado contra un marine estadounidense. Malister se adentró en la tormenta y la cacería comenzó. Celter estudió los cuerpos congelados que arrastraban ante él. Sus mandíbulas crujieron con irritación. Un solo humano. Eso fue lo que sus cazadores habían reportado antes de que la calma se silenciara. Un solo humano había entrado en sus dominios y destrozado a sus guerreros como si no fueran más que alimañas. El pensamiento era un insulto. El oficial a su lado se movió con inquietud. Dejó a uno vivo. Celter se giró y un débil gemido surgió de la pila de cadáveres. El último cazador apenas se aferraba a la vida. Sus mandíbulas estaban rotas. Su armadura pectoral se derrumbó. El jefe de guerra se cernía sobre él, esperando. El moribundo Ciron luchaba por hablar. Su voz crujía a través de su yelmo destrozado. No es como los demás. Celter se arrodilló, agarrando la garganta del guerrero herido, levantándolo sin esfuerzo del suelo. ¿Quién es él? Los ojos del Zon, apagados por la muerte, brillaron con algo que Celter no había visto antes en su especie. Temía que fuera el segador. El agarre de Zerg se apretó y luego se soltó. El cuerpo cayó inerte al suelo por primera vez en una década. El jefe de guerra sintió algo que le roía la mente, una inquietud que no entendía. Se giró hacia su oficial. Despliega la legión Fon de sangre. Quiero su cabeza antes del próximo ciclo. El oficial dudó y si fallan. La mirada de Celter se oscureció. Entonces lo mataré. Yo mismo. Más allá de las ventanas destrozadas, la tormenta rugía con sus vientos aulladores. Algo se movía, esperando, observando. El segador había llegado y no se detendría. Hasta que los señores de la guerra del dominio yacieran en la nieve al igual que sus soldados. El viento trae el aroma de la muerte. A través de las ruinas congeladas, el aire denso con los fantasmas de civilizaciones masacradas. Daniel Malister se agazapó en la nieve, calmando su respiración. Sus ojos se clavaron en la patrulla distante que serpenteaba entre los restos esqueléticos de una aguja derribada, 5 de ellos moviéndose en formación, sus visores brillantes escaneando, buscando movimiento. Pensaron que lo estaban cazando. Flexionó los dedos alrededor de la empuñadura de su cuchillo, dejándolos pensar. Una década de guerra había agudizado sus instintos, convirtiéndolos en algo más afilado que el acero en sus manos. Los Cions habían construido su imperio con fuerza bruta, con la certeza de que nadie podía igualar su superioridad tecnológica. Pero Malister había luchado en la tierra, donde las batallas se ganaban en la tierra, en los callejones de ciudades en llamas. Donde los hombres no dependían de escudos de energía ni mejoras genéticas, solo coraje, entrenamiento y la voluntad de seguir avanzando cuando todo lo demás les decía que se tumbaran y murieran. Uno de los alienígenas se detuvo, escaneando las ruinas. Los demás desplegaron sus armas, preparados. Sintieron el silencio, la forma en que la nieve se tragaba sus pasos, la forma en que el frío se les metía en los huesos como algo sensible. Sus movimientos eran demasiado rígidos, confiando en el protocolo, esa era su debilidad en el momento en que el explorador líder se giró. Su espalda golpeó a Malister. Se movió como una sombra a través de la tormenta, cortando con un cuchillo la garganta expuesta del guerrero más cercano antes de que los demás registraran la muerte. El cuerpo se desplomó silenciosamente en el vapor de nieve. Surgiendo de una herida, el segundo giró demasiado lento. Malister ya estaba dentro. Su guardia clavó el hombro en el pecho del alienígena, rompiendo las placas de armadura. Obligó a la criatura a retroceder antes de plantarle una bota en la rodilla y girarla. La articulación se rompió, y mientras el Ciron aguantaba el dolor, Malister lo remató con un preciso corte en la yugular. Los 3 restantes abrieron fuego con rayos de plasma azul que atravesaban la tormenta. Malister se agachó,
rodando para cubrirse tras un pilar caído. Sus armas zumbaron al ajustar la puntería. Malister sacó su escopeta, levantando la vista justo lo suficiente para disparar una vez, 2 veces, ambas balas, dando en el blanco. Atravesó el abdomen de 2 guerreros y los derribó antes de que pudieran gritar. El último dudó. Eso fue todo lo que necesitó. Un movimiento de muñeca envió el cuchillo de McAllister por los aires. Enterrándose profundamente entre los brillantes ojos alienígenas, se tambaleó una vez antes de caer de rodillas. La pelea había durado menos de 10 segundos. Malister exhaló, limpiándose la sangre de su espada antes de recuperar sus casquillos. Cada disparo contaba. Su mirada se desvió hacia el resplandor distante del puesto de avanzada principal del dominio, una enorme construcción de metal negro y tecnología alienígena pulsante. Allí estaba Celter, rodeado de un ejército convencido de su propia invencibilidad. Pronto supo que cuando Malister se giró para moverse, un recuerdo emergió inesperadamente, inoportuno. La última vez que luchó así no había sido en un páramo helado bajo cielos alienígenas. Había sido la Tierra. Hace 12 años, él había estado liderando un escuadrón a través de las ruinas de Chicago. La ciudad se ahogaba en fuego y humo. Los últimos restos del ejército estadounidense se dispersaron como brasas moribundas. La evacuación había fracasado. El gobierno ya había huido, dejando a los soldados a su suerte. Malister había visto cómo las últimas líneas de defensa se derrumbaban mientras los civiles que se suponía debían proteger eran abatidos a tiros en las calles, mientras sus propios hombres eran eliminados uno a uno hasta que él era el único que quedaba en pie. Entonces el cielo se abrió. Los Cerons no habían venido a negociar, habían venido a la conquista. Lo habían secuestrado, lo habían arrastrado de las ruinas de su mundo, lo habían arrojado a los pozos de sangre de una docena de mundos gladiadores para luchar por diversión, y él había luchado, había aprendido, había sobrevivido, nunca había dejado de sobrevivir. Un repentino pulso de energía lo devolvió al presente. Se agachó instintivamente cuando un rayo de plasma pasó zumbando junto a su cabeza, impactando contra un pilar cercano y enviando fragmentos de roca que explotaron hacia afuera. Giró la escopeta, levantada, pero el enemigo ya estaba acortando la distancia. La Legión Fon de Sangre. Había leído los informes, escuchado las historias susurradas a través de transmisiones interceptadas. Los Cions no temían mucho, pero temían a los suyos. Estos eran los élite de los dominios. Criados para la guerra, condicionados para la obediencia absoluta, los mejores de su especie, moldeados en perfectas máquinas de matar. 6 de ellos lo rodeaban. Su armadura era más gruesa que la de los soldados de infantería. Sus cascos carecían de viseras porque no las necesitaban. Luchaban por el olfato, por la vibración, por instintos agudizados durante siglos de crianza selectiva. Y no dudaron, atacaron al unísono. Malister apenas tuvo tiempo de retroceder cuando una hoja dentada cortó el aire donde había estado su garganta, un segundo antes que otro guerrero. Se abalanzó agachado intentando tomar sus piernas, pero Malister se retorció en el aire, derribando una columna en ruinas y aterrizando con su escopeta ya en marcha, disparó a quemarropa contra el legionario más cercano. El BL le atravesó el hombro. El Ciron gruñó, pero no cayó. Los demás avanzaron. Malister dejó caer la escopeta desenfundando sus 2 cuchillos de combate con un movimiento fluido. La legión luchó como una manada, coordinada y precisa, empujándolo hacia atrás paso a paso. Se abrió paso entre sus golpes, bloqueando y contraatacando, pero eran más rápidos que cualquier cosa con la que hubiera luchado antes. El dolor estalló cuando una espada le atravesó las costillas. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que otro corte le atravesara el antebrazo. La sangre cayó sobre la nieve. Uno de los guerreros se abalanzó sobre él para matarlo. Malister se agachó, apoyándose contra el suelo, antes de lanzarse hacia arriba, clavando ambos cuchillos en el abdomen de la criatura y retorciéndola. La respiración del Zon se atascó. Su cuerpo sufrió un espasmo. Malister liberó las espadas de un tirón y giró justo a tiempo para atrapar la muñeca de otro atacante. Redirigió el golpe y le clavó el pomo de su cuchillo en la garganta. Los guerreros retrocedieron a trompicones, asfixiándose. Quedaban 3. Dudaron. Malister enseñó los dientes ensangrentados. ¿Qué pasa? No estoy acostumbrado a que alguien se defienda. El líder de la legión, el más grande de los 6, con su armadura pintada con rayas negras y rojas, inclinó la cabeza y luego, lentamente, envainó su arma. Un desafío. Malister exhaló, encogiendo los hombros. Sus cuchillos estaban manchados de sangre. Su costado, y donde la herida ardía por el frío,
sentía algo en lo profundo de sus huesos. Para eso estaba hecho. El legionario se movió primero. Engañosamente rápido para sus ojos. Malister atrapó el primer golpe, apenas girando para evitar el siguiente. Respondió con un tajo. Apuntó a la garganta del alienígena, pero el guerrero lo esquivó en el último segundo. Contraatacó con un codazo que golpeó la mandíbula de McAllister. Se tambaleó. El mundo se inclinó. Un segundo golpe golpeó sus costillas, obligándolo a arrodillarse. El Ciron se cernió sobre él, alzando su espada para el golpe final. Malister se abalanzó antes de que pudiera terminar. Su cuchillo se clavó bajo la barbilla de la criatura, clavándose en su cráneo. El guerrero convulsionó. Su cuerpo se retorció antes de desplomarse en el suelo. Los demás no se movieron. Malister se limpió la sangre de la boca. Vite. Gruno. Morir como él. Dudaron, luego, uno a uno, retrocedieron a la tormenta. Esperó hasta que sus figuras desaparecieron en la negrura. Solo entonces se permitió exhalar la sangre. La Legión Von nunca se había retirado antes de que él los hubiera creado. Malister volvió la mirada hacia el corazón de la fortaleza del dominio. Celter sabría qué sucedía allí y sabría exactamente quién venía a por él. La cámara de mando de la fortaleza del dominio latía con el tenue resplandor de las pantallas holográficas. Sus patrones cambiantes proyectaban sombras irregulares sobre los muros de obsidiana. El jefe de guerra Celter estaba sentado en su trono. La enorme masa de su cuerpo acorazado, rígido por la furia contenida, había gobernado a través de la conquista, a través de la fría certeza de que ninguna fuerza podría desafiar el dominio de los dominios sobre las estrellas. Y, sin embargo, en el corazón de su propia fortaleza, el hedor del fracaso se aferraba al aire como podredumbre. La Legión Von había regresado, pero no en triunfo. Dos de ellos estaban ante él ahora, con las armas envainadas. Bajaron, no temblaron, esa no era su forma de ser, pero él podía oler su vergüenza. El cadáver de su comandante había sido colocado a sus pies. El agujero ennegrecido en su cráneo, un testimonio de su desgracia. Celter se levantó lentamente de su trono. No necesitaba hablar. El peso de su sola presencia llenó la habitación de un silencio opresivo. Su mirada se dirigió al oficial que estaba a su lado. Un señor de la guerra menor llamado Morbe, cuyas mandíbulas se contrajeron con inquietud. Un solo humano. Celter dijo al fin. Su voz rechinó contra el aire como el metal contra la piedra. Un soldado y, sin embargo, mis mejores asesinos. Regresen a mí en fracaso. El legionario que había liderado a los supervivientes levantó ligeramente la barbilla. Lucha como ninguna otra especie que hayamos encontrado. No ataca como presa. No se retira cuando debería estar roto. Zelter dio un paso adelante. El gran peso de su armadura de guerra hizo temblar el suelo bajo él. Se alzó sobre el guerrero, estudiando las tenues marcas de quemaduras en su armadura. El corte rasgado a lo largo de su hombrera izquierda. La sangre de la Legion Von era. Criado. Para ser perfecto, regresar de la batalla con heridas era una marca de imperfección, una marca de debilidad antes de que el guerrero pudiera reaccionar. La mano con garras de Thor salió disparada, agarrándolo por la garganta y levantándolo sin esfuerzo del suelo. El soldado forcejeó, ahogándose, pero el jefe de guerra se mantuvo firme. No pedí excusas. Celter gruñó, abriendo sus mandíbulas de par en par con una rabia apenas contenida. Pedí resultados. Apretó el puño. El sonido de hueso y cartílago al romperse llenó la cámara. El cuerpo sufrió un espasmo y se quedó inmóvil con un movimiento de muñeca. Celter lo descartó como si fuera un fracaso. El legionario restante no se movió. No pudo hablar. Simplemente esperó. Eso fue bueno. La lección había sido aprendida. Celter se volvió hacia Morbe. Despliegue todo el poder del dominio. No más juegos. Quiero que este humano sea encontrado destrozado y su cadáver exhibido en cada mundo ocupado como lección. El oficial dudó. La vacilación fue un error. Mi señor Morbe dijo, con cuidado, ya he comenzado. Movilización. Sin embargo, recibimos informes de que la flota de la Resistencia ha comenzado. Moviéndose en formación. El General Kale Straven los lidera. Creen que este humano es su grito de guerra. Celter chasqueó las mandíbulas, considerando que la resistencia humana era poco más que supervivientes dispersos aferrándose a los huesos de mundos muertos, una reliquia de una especie que ya había perdido.
Los había ignorado antes de centrarse en las grandes conquistas que le aguardaban en el núcleo galáctico. Pero ahora pensaban, tenían esperanza, algo que él no podía permitir. Entonces les arrebataremos esa esperanza. Dijo, al fin, aplasten la flota. No dejen a nadie con vida. Morak hizo una reverencia y partió rápidamente. Celter lo vio irse y luego, volvió su atención al cadáver a sus pies. Había librado 1000 batallas, destruido 100 civilizaciones, aniquilado especies enteras de la existencia con nada más que su voluntad y el poder de sus ejércitos. Y, sin embargo, en lo profundo de las frías cavernas de su mente, algo asintió. Un solo humano había hecho esto. Un guerrero que debería haber muerto hace mucho tiempo. Los dedos con garras de Thor se apretaron contra la armadura que sostenía su trono. Lo que fuera que este humano fuera. La locura lo llevó a pensar que podía desafiar al dominio. Aprendería lo que incontables otros habían aprendido antes que él. Nadie desafió al jefe de guerra y sobrevivió. Malister se agazapó en las vigas del puesto de mando secundario de los dominios, oculto en la parte industrial más vulnerable de la fortaleza. Debajo de él, los oficiales Ciron realizaban sus rutinas revisando los movimientos de tropas y despachando órdenes. Pensaban que estaban a salvo allí, enterrados en su fortaleza de acero y arrogancia. Estaban equivocados. Pasó el último día buscando entre las ruinas, desmantelando sistemáticamente sus patrullas, alimentando su miedo. Había interceptado sus transmisiones, deslizándose a través de sus defensas como un espectro, plantando desinformación y deslizándose entre sus filas antes de que siquiera supieran que estaba allí. La Legión Font de Sangre había sido el primer desafío real al que se había enfrentado, pero ahora conocía su magnitud. Sangraban como todo lo demás, y ahora él estaba dentro. En el momento en que derribó al último explorador y obtuvo un código de acceso robado, solo fue cuestión de tiempo antes de que encontrara lo que buscaba. La terminal que tenía ante él parpadeó al activar la interfaz de recuperación de datos, los esquemas, los protocolos de seguridad, los despliegues de la flota, todo era. Celter estaba reuniendo todos los recursos disponibles del dominio en esta guerra. Los patrones de movimiento mostraban una clara intención: quería sofocar la resistencia de la flota de un golpe decisivo. Malister sonrió con suficiencia. El jefe de guerra había mordido el anzuelo. La transferencia de datos se completó. Extrajo el módulo, deslizándolo en una bolsa segura. Buscó su rifle, preparándose para irse cuando el aire, una presencia, su cuerpo se movió antes de que su mente lo captara. Se lanzó a un lado. Justo cuando la viga de acero donde se había agachado explotó en una ráfaga de plasma abrasador, Malister aterrizó rodando y se levantó con una escopeta apuntando al atacante. No era un soldado estándar. La figura que estaba frente a él era alta. Su armadura era más oscura que la de otros, reforzados con placas en capas y grabados con profundas marcas carmesí. Se movía con precisión calculada, sin desperdiciar energía, sin movimientos innecesarios. El inquisidor Malister había oído hablar de ellos en susurros. Verdugos Ciron desplegados solo contra amenazas que el dominio consideraba verdaderamente peligrosas. Asesinos criados no solo para matar, sino para borrar a sus objetivos de la existencia misma. El alienígena ladeó ligeramente la cabeza. Su voz, modulada y fría, ha llegado lejos. Humano, pero aquí es donde termina tu guerra. Malister exhaló, estabilizando su puntería. Sus costillas aún le dolían por la pelea anterior, pero dejó de lado el dolor. He oído eso antes. Murmuró y apretó el gatillo. El inquisidor ya se movía. El primer disparo falló por poco. La figura se apartó a velocidad humana. El segundo disparo le dio en el hombro, haciendo que saltaran chispas cuando el impacto apenas lo tambaleó. Entonces, cayó sobre él. Malister apenas levantó su cuchillo a tiempo para desviar el primer golpe. La hoja del inquisidor rozó su mejilla, lo suficientemente cerca como para. Sintió el calor de la energía que lo recorría. Contraatacó con un codazo salvaje, pero el alienígena se retorció, agarrándolo por la muñeca con un agarre de hierro. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. Humano y Ciron, depredador y presa. Entonces, Malister golpeó con la frente el rostro del guerrero. El inquisidor retrocedió, y eso fue todo lo que Malister necesitó. Se liberó, usando su impulso para golpear el pecho de la criatura con el cañón de su escopeta y disparó. El impacto envió al alienígena contra la terminal de comando. Chispas explotaron de los cristales rotos y los circuitos se rompieron. La habitación se sumió en la oscuridad mientras las alarmas comenzaban a sonar. Malister no esperó.
Corrió hacia la salida. El módulo de datos estaba asegurado. Zigzagueando a través del laberinto industrial mientras las fuerzas enemigas comenzaban a movilizarse. Tenía lo que necesitaba. Zygmunt lo había comprometido todo en esta batalla, y ahora Malister se aseguraría de que fuera su perdición. La tormenta rugió mientras desaparecía en la noche. El final. La batalla había comenzado. La fortaleza ardía desde las agujas más altas hasta los túneles subterráneos más profundos. La mayor fortaleza de Zerminion. El corazón de su imperio se estaba desmoronando. Las explosiones retumbaron. Los cimientos de la estructura enviaron ondas de choque a través de la tierra helada. Los gritos de alarma fueron devorados por el rugido de las detonaciones. El grito del metal destrozado por el fuego y el caos. Malister se movía como un fantasma a través de la destrucción, deslizándose entre las sombras de los pasillos que se derrumbaban. Cada paso era preciso. Cada respiración medía el peso del agotamiento que se aferraba a sus extremidades. Pero lo superó. El dolor era un viejo compañero, un susurro en su mente. Había aprendido a ignorar desde hacía mucho tiempo. Los datos que había robado habían cumplido su propósito. Había proporcionado a la flota de la Resistencia las coordenadas de los dominios reunidos. Armada los colocó en un único y desastroso punto de estrangulamiento. En el momento en que Certer había activado su trampa, se había encontrado rodeado, en lugar de desamparado, y los últimos restos de... Los guerreros de la Tierra habían golpeado con la furia de la extinción misma. Su desesperado ataque no se vio impulsado por la certeza de la victoria, sino por la negativa a aceptar el olvido. Y ahora, mientras las fuerzas del jefe de guerra ardían en órbita, Malister estaba allí para terminar lo que había comenzado. Una docena de soldados Ciron doblaron la esquina. Al frente, con las armas en alto, no se detuvo. El primero cayó con un disparo de escopeta en el pecho. El segundo, un segundo después, su cabeza se echó hacia atrás cuando una bala le atravesó la visera. Los demás dudaron en su entrenamiento, luchando contra el terror que se apoderó de sus instintos. Un momento demasiado largo. Malister ya estaba entre ellos. Una espada brilló en su empuñadura, atravesando la armadura, la carne y el hueso. Un rifle se dirigió a su cabeza y se agachó. Metió su cuchillo bajo la mandíbula de un alienígena. Sangre caliente salpicó su antebrazo. Giró su bota, hundiendo la rodilla de otro guerrero antes de rematarlo con un rápido y brutal tajo en la garganta. El último. Intentó correr. Malister agarró al soldado que huía por la parte trasera de su armadura. Lo giró y lo estrelló contra la pared. Zon Jadio. Sus mandíbulas se abrieron de par en par. Sus ojos se crisparon, reflejando solo puro terror. Apuntó con su pistola al cráneo del alienígena. ¿Dónde está?, jadeó el soldado, luchando contra el agarre de hierro en su pecho. Tú no puedes. Malister apretó el gatillo. El cuerpo se desplomó. Ya sabía la respuesta. Zelter no huiría. Ese no era su estilo. Limpió la sangre de su cuchillo y continuó avanzando siguiendo el camino tallado por la propia destrucción de la fortaleza. La luz del fuego parpadeó contra los muros de acero negro, proyectando su sombra larga e irregular mientras avanzaba a través de la tormenta de la guerra. Había sangrado por esto, había ardido por esto y ahora, por fin, había llegado el momento. El jefe de guerra esperaba en la cámara del trono. El gran salón estaba en ruinas. Su obsidiana, una vez prístina, y los pilares estaban agrietados y chamuscados. Los estandartes estaban desgarrados y ondeaban. En el calor de los fuegos cercanos. El techo temblaba como si la propia fortaleza estuviera exhalando sus últimos suspiros. Celter estaba en el centro de... Con todo, su enorme figura enmarcada por la destrucción, su armadura reflejaba la carnicería como un oscuro presagio. Sus ojos brillantes se clavaron en Malister en el momento en que entró y algo profundo, algo antiguo, ardía en su interior, no rabia, ni arrogancia. Reconocimiento. Por primera vez, el jefe de guerra lo vio de verdad. Malister no habló. No quedaba nada más que decir. Celter levantó su espada de guerra. Su energía carmesí crepitaba contra el aire. El suelo se estremeció bajo sus pasos mientras avanzaba lento y deliberado, como un depredador que rodea a otro. Malister lo recibió de la misma manera. El primer golpe llegó más rápido de lo esperado. Una mancha de luz roja se arqueó hacia sus costillas. Gyro a duras penas. Evitando el corte, sintiendo el calor de la hoja quemar el aire a centímetros de su carne, respondió levantando su cuchillo en una brutal estocada directa, pero Celter lo atrapó.
Torciendo bruscamente su muñeca, un dolor agudo atravesó el brazo de McAllister cuando el jefe de guerra lo desequilibró, clavándole una rodilla. Con el estómago tambaleándose, pero el impulso lo impedía. Rodó, resbalándose del impacto. Antes de que Celter pudiera asestar el golpe mortal, el jefe de guerra presionó el asalto. McAllister apenas logró evadir el siguiente ataque, lanzándose hacia un lado mientras la espada de energía atravesaba el suelo donde había estado un segundo antes. La fuerza de Celter era monstruosa. Cada movimiento tenía la fuerza de una avalancha. Cada ataque buscaba aniquilar en lugar de herir, pero McAllister no había sobrevivido tanto tiempo igualando fuerza con fuerza. Era más rápido, un débil paso lateral, un brutal contraataque. Su cuchillo encontró el hueco entre la armadura de Thor y se clavó profundamente en el costado del jefe de guerra. Sangre oscura salpicó el suelo. Celter gruñó más por reconocimiento que por dolor. Entonces, su mano libre arremetió contra McAllister por la garganta. El remolino se volvió borroso. Sintió que lo levantaban y se estrelló contra el frío suelo metálico con suficiente fuerza para fracturar un hueso. La oscuridad arañaba los bordes de su visión. Su respiración se convirtió en jadeos entrecortados. Celter se cernía sobre él, su enorme figura bloqueando la luz del abeto. «Eres impresionante», retumbó el jefe de guerra, con una voz como una piedra de moler, un solo humano. «Y aún así has destrozado mi imperio con tus propias manos». McAllister forcejeó. Su cuerpo gritó en protesta mientras se obligaba a ponerse de pie. La sangre goteaba de su boca. Apretó el agarre de su cuchillo. «Eso es lo que pasa con los humanos», dijo con voz áspera. «No detenemos a Celter». Sus mandíbulas chasquearon. Algo como una diversión siniestra cruzó por sus rasgos. Entonces, muriendo de pie, el jefe de guerra cargó. McAllister se movió. Se agachó. La hoja rodó detrás de Celter, golpeando el mismo costado herido con una precisión despiadada. El alienígena bramó, pero McAllister fue implacable. Hundió su cuchillo más profundamente, girando salvajemente antes de liberarlo. Zelter se tambaleó. Giró un golpe, pero el movimiento era más lento ahora que el jefe de guerra sangraba y McAllister no había terminado. Continuó golpeando con cada gramo de furia que le quedaba. Cada corte, cada apuñalando, cada ataque preciso y despiadado, encontrando su objetivo. Celter rugió, blandiendo salvajemente, pero McAllister evadió, castigando cada error. Cortando carne y armadura por igual. Entonces, finalmente, vio la oportunidad. Celter se abalanzó hacia adelante con desesperación. McAllister sí dio un paso, giró y clavó su cuchillo. Directamente a través de la garganta del jefe de guerra por un momento. Ninguno se movió, entonces McAllister liberó la espada. Celter tropezó y cayó de rodillas. Sus mandíbulas se separaron como si fuera a hablar, pero no pronunció palabra. Su enorme cuerpo se balanceó una vez, dos veces, y luego se desplomó en el suelo. El jefe de guerra del dominio estaba muerto. McAllister exhaló. El pecho subía y bajaba. La sangre le cubría las manos. Sus brazos temblaban. Sus costillas ardían, pero aún seguía. De pie fuera de la fortaleza, temblaba cuando las detonaciones finales encendieron los fuegos de la guerra, consumiendo los últimos vestigios del dominio de Thor. El cielo estaba lleno de un lejano resplandor de batalla, pero McAllister sabía cómo esto. Terminó el dominio, construido sobre el miedo, y esta noche ese miedo les pertenecía. Echó una última mirada al cuerpo sin vida del jefe de guerra. Luego se giró y se alejó mientras la fortaleza se derrumbaba tras él. Desapareció en la noche.